Ya, súper, mira. Bueno, mi nombre es Raimundo Alcalde y yo voy a hacer la ayudantía de fasor, impedancia y trifásico. Bueno, Isidora solo me dijo que tenemos 45 minutos para todo esto, así que en realidad traté de comprimir al máximo todo lo que hay que ver, que es demasiado. Para mi parecer es poco tiempo para todo lo que hay que ver, pero no tengan duda en hacerme una pregunta, eso no va a quitar tiempo, así que partamos con un pequeño resumen. Para recordar, los fasores o el método de los fasores solo se pueden utilizar cuando entramos al régimen sinusoidal permanente. Si se acuerdan, probablemente lo mencionó Estefan anterior a mí cuando vieron circuitos de segundo orden. Estos tienen una respuesta homogénea y una respuesta forzada. Al inicio, estas dos se superponen y forman el régimen transitorio, y una vez que pasamos al régimen permanente, la respuesta homogénea se atenúa y se vuelve cero, por lo que solo nos quedamos con la respuesta forzada. Y hay aquí donde entran los fasores y podemos utilizar todo esto, todas estas conversiones, impedancia, etc. Bueno, para recordar, un fasor es básicamente un número complejo escrito en coordenadas polares. O sea, si yo tengo A más JB, lo grafico en el plano complejo, le calculo su magnitud, que por Pitágoras sería A cuadrado más B cuadrado, le saco la raíz, y le calculo el ángulo o la fase, que sería φ, en este caso sería el arco tangente del cateto opuesto, B, partido en A. Y ahí lo tenemos expresado en fasores, en términos de fasores, en coordenadas polares. En este contexto conviene manejar bien todas las definiciones y parámetros de una señal sinusoidal, porque estamos trabajando con coseno, o sea, tenemos que manejar bien lo que es una frecuencia angular, 2π por la frecuencia en Hertz, tenemos que manejar bien lo que es una fase, y estas son convenciones que a mí en realidad cuando di el curso, como que me costaba acordarme de como esta señal adelanta a esta en no sé cuántos grados, no sabía si era como sumarle o restarle, así que cuando se dice que una señal adelanta en phi grados a otra, es porque hay que sumarle phi grados, teniendo una de referencia como si no tuviera como si tuviera un desfase cero. ¿Ok? Tenemos la magnitud, que es el valor peak, en este caso sería A, la amplitud, y el valor RMS, que se ocupa mucho, es la amplitud dividido en raíz de 2. Tenemos operaciones en fasores, que si yo multiplico dos fasores, se multiplican las amplitudes y se suman los ángulos de fase, y si tengo división de fasores, divido la amplitud y resto los ángulos de fase. En caso de tener una suma o resta de fasores, lo que yo hago, al menos, no dudo que haya, no sé si hay otro método en realidad, es pasar el número a formato cartesiano complejo y sumo ambas partes por separado, y luego de tener ese resultado, transformo el número resultante en fasor. ¿Okay? Entonces, en resumen, los fasores sirven para circuitos en régimen sinusoidales permanente. La magnitud de un fasor representa la amplitud de la sinusoide, mientras que la fase representa el desfase que tiene la señal con respecto a una señal de referencia. En un diagrama fasorial, los fasores giran a velocidad angular constante, no pueden ser utilizados en circuitos con excitaciones de frecuencias distintas. Es decir, si yo tengo dos fuentes de voltaje dentro de un circuito, no puede ser que una esté con un omega de 50 Hz y la otra con una de 70. Eso es, el circuito explota, no se puede. Y generalmente se nota con un tongo o un punto. Bueno, eso es una convención simplemente. Así que ahora vamos a ver un resumen rápido de lo que es la impedancia. La impedancia se representa como Z, es equivalente a la resistencia, se mide en ohms también. Tiene una parte real, que es la parte resistiva, y tiene una parte imaginaria, que es la reactancia inductiva o reactancia capacitiva. O sea, en el fondo la parte imaginaria corresponde al capacitor y al inductor. Viene porque el capacitor y el inductor son elementos pasivos, o sea, no consumen energía. Por lo tanto, no hay una disipación a través de ellos, y eso es lo que hace este término J. Eso representa. En circuitos de segundo orden, ustedes vieron esta relación, que si es que se ve un poquito más detenidamente, tiene olor a ley de Ohm. Ustedes, los que cursaron señal y sistema, o sea, que lo están cursando, y de hecho me metí un poquito antes, y lo mencionó Estefan, tenemos que f de x es igual, tenemos una propiedad en la transformada de Fourier, que
f' de x es igual a i 2pi de la frecuencia, en este caso u, medida en hertz, fx. ¿Ok? Entonces, si tenemos 2pi u, corresponde a omega, y si aplicamos esa definición a este sector de acá, nos quedaría I de C igual a C por I omega B de C. Recordemos que la ley de Ohm es B igual a I por R, así que despejando BC, tenemos que B es igual a I partido en C y omega, ¿cierto? Entonces tenemos la corriente, tenemos el voltaje, y nos queda este sector de acá, que haciéndolo análogo con la ley de Ohm, vendría a ser la resistencia, en este caso la impedancia. 1 partido en J omega C. Lo mismo ocurre con el inductor. Si tenemos BL, tenemos, haciendo la transformada de Fourier, BL igual a L, J omega L, de sí. Entonces, esta parte de acá corresponde a la impedancia, a la reactancia inductiva, que se corresponde con este valor de acá. Entonces, en régimen sinusoidal permanente podemos trabajar con la impedancia y resolverlo mediante todo lo que sabemos de circuito, método de nodos, leyes de Kirchhoff, reducciones o impedancias equivalentes, todo eso lo podemos aplicar, y de esa manera se ahorran la tarea de resolver ecuaciones diferenciales, que a veces son muy difíciles o imposibles hacerlo a mano. Ahora aquí. Una pregunta, ¿Sí, dale? perdón si es muy básica, pero ¿impedancia es lo mismo que reactancia? ¿O la reactancia es una parte de la impedancia? Eso, la impedancia es una parte de la reactancia, o sea, perdón, la reactancia es una parte de la impedancia. Ya, perfecto. Y la otra parte sería la parte real. Sí, la parte resistiva. La parte Ya, resistiva es la parte real y la reactancia es la parte imaginaria. Y dentro de la reactancia tenéis la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. ya, perfecto. Muchas gracias. Dale, de nada. Tenemos los circuitos trifásicos ahora. Esperen, déjenme borrar aquí. Ya, un circuito trifásico se dice que está balanceado cuando posee tres fuentes de voltaje alternas de igual magnitud y desfasadas entre sí 120 grados. Y además de eso, las cargas a las que están conectadas estas fuentes de voltaje también son iguales. Si esas dos situaciones se cumplen, es que el circuito está balanceado. La gracia de esto es que si es que llega a estar balanceado, ustedes pueden analizar solo una malla de este circuito, solo la fase A, la línea A, y luego extrapolar todos los datos, generalizar todos los datos que obtuvieron para ese sector, llevarlo a esta parte de acá, y llevarlo a esta parte de acá, siempre respetando los desfases de los ángulos, pero pueden como separar ese lugar, analizarlo, y de ahí llevarlo todo al circuito. Más adelante vamos a ver ejercicios de esto, pero eso es básicamente. Hay nomenclaturas que son las secuencias. Se dice que un circuito tiene secuencia positiva cuando, si tomamos como referencia a B a N, es decir, el voltaje fase neutro de la fase A al neutro, se dice que es secuencia positiva si BBN, es decir, de la fase B al neutro, retrasa B a N en menos 120 grados. Y se dice que es secuencia negativa si es que ahora en vez de retrasarlo lo adelanta a 120 grados. Tenemos las configuraciones delta, las configuraciones estrellas. Disculpa, Acá están las... ¿Disculpa? una consulta súper corta. Sí. Nunca he entendido en qué influyen las secuencias. Es nomenclatura simplemente, no va a influir mucho. O sea, al final, generalmente se toma como convención, si es que no te dicen nada dentro del problema, una secuencia positiva. Pero es simplemente
nomenclaturas, términos nomás, pero no hay mayor diferencia entre una y otra. Solo te lo tienen que Pero, especificar. por ejemplo, ¿qué es lo que me impide, si es que la secuencia es negativa, decir que ahora el voltaje, o sea, perdón, C es B y lo digo que son al revés y ahora la secuencia es positiva? Como que no, por eso no entiendo cuál es la gracia de poder hacer la secuencia, como decir que es una secuencia, positiva o negativa. Es que, según yo, mira, no sabría responderte bien exactamente cuál es la diferencia entre ambas de la forma en la que me estoy preguntando, pero no podéis cambiar como decir BC o CN porque tiene que estar establecido. O sea, tú llegáis, déjame rayar esto. Tú tenés, sorry por el dibujo, pero no tengo, estoy dibujando con el mouse. Tú tenés acá la fase A, la fase B, la fase C, y el neutro. Una vez que los defines, porque podría haber dicho que este era B y este es C, pero primero los defines, y una vez que los tienes definidos, ves el ángulo de fase que tienen con respecto a B a N, y ahí tú dices la secuencia. O sea, si tú tenías esto acá, tenéis que esto es BN, ángulo menos 120, y este es BAN, ángulos 0, perdón. Entonces, si tú ves esto y ya te dijeron que este es B, tú al tiro dices que esto es secuencia positiva. Pero no es como que una vez que los tenéis los podéis dar vuelta. No sé si se entiende. O sea, igual entiendo. Igual, como última pregunta, por ejemplo, si yo me dijeran que la secuencia es negativa en un ejercicio, ¿en qué me puede influir? Eso es como que, por ejemplo, si es que me dijeran algo así. Si dicen que la secuencia es negativa, las corrientes que van a circular por dicha fase va a ser distinta con respecto a la positiva, porque el voltaje tiene un ángulo distinto. Eso es lo único Pero que te va a sería eso cambiar. nomás, o sea, tengo como que tener cuidado con que ahora la fase B solo está desfasada en 120 en vez de estar Sí. desfasada en menos 120 y eso sería todo. Eso es todo, sí. Ah, ya, ok, es que pensé Es que podía como influir en algo más complejo. es Perdón. como una Eso, convención gracias. para que al dibujarte la figura, el enunciado no te tenga que explicar todo esto, como que al decirte secuencia positiva y ponerte en la figura, vean BBN y BCN, como que tú ya sabéis cómo son, entonces como que el enunciado se ahorra un paso de explicación. Eso de nuevo, pues sí. Gracias, Isidora, por la aclaración. Hola, Ignacio, ¿sí? sí, que ayer yo también tenía esa duda como de la implicancia sobre la secuencia positiva y negativa. Y ayer, y claro, entiendo el tema de como de que, bueno, simplemente en uno tengo el B en adelante y el otro en atraso respecto a la N, pero también ayer estuve leyendo un libro, el Nilsson, y encontré que también para la secuencia negativa, ¿cómo se llama? La relación entre el voltaje fase neutro y el voltaje fase fase es diferente. Onda, en la secuencia positiva, el voltaje fase fase está a 30 grados después del voltaje fase neutro, y en la secuencia negativa está 30 grados antes. O sea, del fase fase o sea, del fase, sí, claro, el fase neutro, por ejemplo, el AN, el BAN está a 30 grados más adelante que el BAN en la fase, en la secuencia positiva. En cambio, en la secuencia negativa, el BAN está a 30 grados como antes del BAN. Entonces, como que eso también cambia eh, en secuencia, dependiendo de la secuencia, como entre la relación de, de desfase entre voltaje fase neutro y fase fase. Y eso, y eso igual como que me entró harto la duda porque el profe no solo mencionó la relación entre fase neutro y fase fase para secuencia positiva. No, entonces no Ya. sé si estudiarlo, si considerarlo. Mira, ¿sabes qué? Yo no me sabía esa. Yo sabía que cuando pasáis desde fase positiva, teníais que multiplicar por raíz de 3 y sumar 30 grados, pero no sabía que de la negativa era multiplicar por raíz de 3 y restar 30 grados. Ahí me Ah, pillaste.
Sí, a mí me entró la duda porque, no sé, pues por ejemplo en el libro de clase, en el DORF, no aparece nada sobre secuencia negativa. Entonces a mí me tenía la idea de que debe haberlo visto, y ayer me puse a ver el Nilsson, que tenía más información sobre trifásico, y claro, hablaba sobre las relaciones entre las secuencias negativas. Entonces no cacho si simplemente lo omito porque solo nos van a decir secuencia positiva, o qué onda. Ya, pues, mira, cuando termine la ayudantía, si es que tenemos tiempo, o si es que no Ya. tenemos, yo lo voy a buscar y no sé, pues le digo a la Isidora que les transmita la información o algo así. Ya, mira, igual lo tengo acá en el Nilsson. ¿Cachai el libro? El Sí, sí, Nilsson. sí. Está en la página 529, de ahí en adelante, y muestra las relaciones de secuencia positiva y negativa tanto para la corriente como para el voltaje, porque tanto en la corriente como en el voltaje como que se intercambia el tema del desfase. Ya, ya, súper, sí. Lo voy a revisar terminando la ayudantía, ¿ya? Ya, gracias. Perfecto. No, de nada. Ya, pues, entonces estábamos hablando de las configuraciones. Está la configuración estrella, que es la primera, y la configuración delta. Abajo está la fórmula para sacar el equivalente entre una. Si voy a pasar del ZA de una estrella a un ZAB en un delta, aquí está la fórmula que relaciona la impedancia de cada una para calcular el equivalente. En caso de que esto sea balanceado, solo en ese caso, ustedes pueden llegar a decir que un Z estrella es igual a un tercio de un Z delta. La potencia trifásica es la suma de la potencia que viene por cada fase. Es decir, la potencia total que sale del generador va a ser la suma de la potencia que ocupa la línea A, la línea B y la línea C. Se calcula como 3 veces el valor RMS por el voltaje RMS por la corriente RMS y el coseno de teta, donde teta es el ángulo del voltaje menos el ángulo de I, la corriente. Si ustedes recuerdan, el V máximo es igual a raíz de 2 por el valor RMS. Entonces, reemplazando acá, llegan a la expresión de 3 medios, voltaje máximo, corriente máxima por el coseno de teta. Viéndolo desde el formato complejo, la potencia trifásica total o la potencia aparente es 3 veces el voltaje RMS por IRMS conjugado. El conjugado sale una relación trigonométrica que, si algunos tienen duda, la podemos ver, pero sale simplemente de una relación trigonométrica. ¿Ok? La potencia trifásica real va a ser 3 veces la parte real de la potencia aparente, y la potencia trifásica compleja va a ser 3 veces la parte imaginaria de la potencia aparente. Disculpa, ¿el BM qué era? El de... como Ese es el el... valor máximo. Ah, ya, gracias. Sí, acordémonos que Vm es igual a raíz de 2 de Rm. Ya, acá está la conversión de fase neutro a voltaje fase-fase. Si yo tengo un voltaje fase neutro con una amplitud VAN, ángulo cero, si lo cambio yo a un voltaje fase-fase, V entre fase AB, entre fase A y fase B, hay que multiplicar ese voltaje fase neutro por raíz de 3 y sumarle 30 grados, lo que vimos delante. Lo mismo ocurre para el VN, raíz de 3, le sumo 30 grados, menos 120 más 30 menos 90 grados, y lo mismo con BCN. Tenemos la corrección del factor de potencia, y aquí voy a tener que dibujar. El factor de potencia es el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ya? Nosotros tenemos, si tenemos un circuito, una onda sinusoidal, que viene por aquí, y termina en una carga, en una impedancia, que tiene una parte real, obviamente la resistencia, y un
y una parte inductiva. Este generador va a transmitir potencia trifásica, va a transmitir un S trifásico. Cualquier cosa, si no entienden la letra, dígame nomás ya, que escribir desde el mouse de verdad que es un desafío gigante. Entonces, vamos a tener que este generador va a estar alimentando una carga con una inductancia, va a estar alimentándolo. Y esta potencia que le va a estar entregando va a ser tanto real como imaginaria. Nosotros no queremos que el generador transmita esa potencia imaginaria porque ocupa espacio en las líneas, hay que sobredimensionar líneas, etc. Un cacho. Entonces, ¿de qué manera se puede compensar esta potencia imaginaria para que sea abastecida no desde el generador, sino desde otro componente? En este caso, hay que conectar una impedancia capacitiva, o sea, idealmente un capacitor, en paralelo con esta carga, digamos 1 partido en J omega C, para compensar esta potencia que está consumiendo la carga. Ahora, ¿cuál es la potencia o cuál es la capacitancia que tiene que tener este capacitor para compensar la potencia que queremos corregir? Primero calculemos la potencia a la que va a estar, el voltaje que va a estar sometido a este capacitor. La potencia del capacitor que va a entregar va a ser igual a, por este capacitor circula una corriente IC, y está sometido a un voltaje BC. Va a ser igual a BC por IC conjugado. Esto va a ser lo mismo que BC por BC conjugado partido en ZC conjugado. ZC conjugado es la impedancia del capacitor, 1 partido en J omega C. Resolviendo esto, vamos a tener un voltaje C por su conjugado, eso es el mismo voltaje C, la magnitud al cuadrado, partido en el ZC conjugado. Resolviendo esto, reemplazando ZC, si lo conjugamos va a quedar menos 1 partido en J omega C, pasando el denominador al numerador, va a quedar menos J omega C y BC al cuadrado. Entonces, esa va a ser la potencia que va a estar entregando el capacitor, y es negativa porque el capacitor le va a efectivamente entregar potencia a la carga que está demandando potencia. Entonces, imaginemos que esta carga de acá está consumiendo, no sé, 7000 más otros 7000 J. Eso está consumiendo 7000 reales, 7000 watts reales y 7000 de potencia imaginaria. Si nosotros nos dicen, porque en el ejercicio siempre le va a decir que conecten un capacitor de tal manera que hagan de que esa carga consuma una potencia real siempre constante, porque nosotros esa no la queremos mover, porque es la que nos interesa, la que vamos a usar, pero bajémosle la potencia imaginaria. Imaginemos que después nos dicen que queremos llegar a una potencia nueva consumida, igual a 7000, porque esa no la queremos mover, pero 3000 ahora. Entonces, ¿cuánta potencia tiene que aportar este capacitor para lograr una potencia nueva de 3000 J-ohms? O sea, J voltampere. ¿Cuánto tendría que aportar el capacitor? ¿Hay que igualar eso a 3000? No, porque tú estás pasando de una inicial a una nueva. Esa delta entre la potencia que estáis aportando y la nueva tiene que ser aportada por el capacitor. Entonces no sería 3000 en este caso. Sería la variación, como 7000 menos, o sea, menos 4000 al final. Sí, sería la variación entre ellas, pero sería
la potencia nueva que queremos, o sea, nu, menos la potencia inicial. En este caso se nos va ambas las partes reales y queda menos 4000 J. Y esto es lo que tiene que ser igual a la potencia que entrega el capacitor. Bueno, nosotros conocemos BC porque es la misma a la que está sometida a la carga, conocemos omega, que es la frecuencia a la que opera el generador, y despejamos la capacitancia, ¿no? Y ahí vamos a obtener qué capacitor debíamos haber conectado en paralelo para obtener una ganancia de este tipo. Por el chat preguntan si es que, ¿qué es lo que cambia cuando el banco de capacitores está en delta o en estrella? Perdón, ¿me podéis repetir la pregunta? En el chat hay una pregunta que dice, aquí, ¿en qué cambia cuando el banco de capacitores está en delta o en estrella? Mira, lo que podría hacer en ese caso es porque si es que lo tenía en delta, es porque tenía una impedancia conectada en delta. Yo al menos lo que haría es pasar todo eso a estrella y, y una vez teniendo la configuración en estrella, trabajar todo este problema. Entonces en ese caso, el capacitor lo estaría conectando de nuevo a tierra, digamos, solo entre las fases. No sé si eso responde la pregunta, tal vez. Sí, dijo que sí. Y gracias. Ya, súper. Una pregunta, Sí, dale. que si a priori no me dicen si un banco de condensadores está conectado en delta a una estrella y yo tengo la potencia que yo quiero que me reste ese banco de condensadores, yo podría conectarlo como quiero, onda en estrella o en delta, porque pienso yo, pero no estoy seguro, o sea, como también mi duda, si es que está en delta o en estrella va a seguir aportando la misma potencia. Entonces, a priori, como que podría hacerlo según me convenga, o hay alguna diferencia. Eh, a ver. A ver, a ver. Y Isidora, no sé si me queréis dar una mano con esta pregunta. Porque, La podría repetir y en realidad no me manejo mucho con la matriz de circuitos, lo vi hace muchos años. Pero, a ver. estoy tirando la pelota a ti. Es que yo al menos nunca he visto un problema de ese estilo, donde tenga que conectar un capacitor como entre fases. So, y yo la verdad no creo que no creo que varíe la capacitancia, porque si recordamos la potencia siempre va a ser igual, aunque tengáis conectado fase o fase neutro. Porque si por un lado multiplicáis un voltaje por raíz de 3, si es que tú pasas de un fase neutro a un fase-fase, tenéis que multiplicar el voltaje por raíz de 3, pero si pasáis de una corriente de línea a una corriente entre cargas, tenéis que dividir en raíz de 3. Entonces siempre hay una constante en la potencia. Siempre va a ser la misma la que tenéis que entregar. Ah, ya, entonces, claro, daría lo mismo. Sí, o sea, yo a priori te diría que sí. Sí. O sea, que claro, yo me lo imagino como que conectáis una cajita. Claro. Entonces, como que a priori yo no sé lo que está dentro de la cajita, pero solo sé la potencia que me da esa cajita. Entonces, yo elijo cómo configurar esa cajita y como está la conversión entre delta y estrella, como entre las cargas, me imagino que la potencia debería mantenerse independiente de que las cargas estén en... Claro, o sea, al final tú vayas a tener que compensar una potencia que siempre va a ser igual, aunque esté en fase o fase neutro, pero el voltaje al que va a estar sometido ese capacitor va a ser distinto. Claro. Porque, porque puta, uno entre fase y el otro entre fase neutro. Entonces al final vaya a variar el voltaje, pero la potencia que tenés que compensar es la misma. Claro, claro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, de nada. No puedo ayudarte con eso. No, tranqui.
Tranquilo. Y por si acaso hablé con el ayudante que viene después y me dijo que si quieres quedarte hasta las 12:30 haciendo otra ayudantía está bien, para que... No te quedo, son las 12 de ella, aún ni siquiera vemos los ejercicios. No, por eso, para que te lo tomes con calma a las 12:30 puede partir el otro. Y incluso si es que Ya. necesitas más tiempo también se lo puedo pedir porque él también estaba con otra cosa. Así que Ya. dale. Dale, gracias. Gracias. Ya, ya. Bueno, todo lo que vimos anteriormente era para trifásicos de balanceado. Ahora tenemos los trifásicos desbalanceados que, bueno, ocurren cuando tenía una magnitud de voltajes distinta, un ángulo de desfase entre las tres fuentes distintas a 120 grados, tenía impedancias de líneas que pueden ser distintas o impedancias de las cargas que también pueden ser distintas. Cualquiera de esas, no sé cuántos casos nombré, te va a llevar a un trifásico desbalanceado. Entonces, ¿qué se hace acá? Simplemente encontrar el voltaje fase neutro, que en este caso los balancea ahora cero, pero ahora ya no va a ser cero, voltaje fase neutro acá, y una vez encontrando el voltaje del neutro flotante, que así se le llama, uno puede encontrar todos los parámetros del circuito, porque si tenía el voltaje acá, vaya a conocer VA, entonces aplicando diferencia de voltaje y lo dividís por la impedancia, vaya a tener la corriente y todo lo que te pida. Entonces, ¿cómo ver eso? Primero, este análisis, tenemos esta fórmula acá, pero esto sale por ley de corriente de Kirchhoff. O sea, yo voy a tener una corriente hacia allá, una hacia allá, otra hacia acá, todas se van a encontrar en el neutro flotante y van a evacuar por acá. Entonces, esto se ve como, digamos primero, que ZA es igual a ver, para simplificar un poquito el problema mejor, para simplificarlo un poquito, hagamos como que esta impedancia de línea no existe. Entonces, yo voy a tener un voltaje en cada línea, BA, BB y BC, voy a tener un voltaje neutro que yo no conozco, que va a ser BNN, voy a tener entre medio de esas dos una impedancia ZA, ZB y ZC. Por leyes de Kirchhoff, voy a tener que BA menos BNN partido en ZA, que es la corriente que viene fluyendo por acá, más lo mismo que ocurre en la línea B, que va a ser BB menos BNN partido en ZB, más la corriente que viene por la fase C, que va a ser C menos BNN partido en ZC, y eso va a tener que ser igual a la corriente que evacúa por este neutro, que sería BNN partido en ZLN. Esta fórmula, en paréntesis, esta fórmula que está acá, no está 100% general, porque acá le faltaría una admitancia y LN. ¿Ya? Bueno, pero después lo vemos. Tenemos esta fórmula que está acá. Acá, despejando BNN, llevándolo todo al lado derecho, y factorizando por BNN, nos queda esta expresión encerrada acá. Si alguno no entiende, como este paso de acá hasta acá, que lo diga nomás, ¿ya? Teniendo eso, se puede despejar BNN dividiendo por toda esta expresión de acá, y se obtiene esta otra de acá. Este está en términos de admitancia y este está en términos de 1 partido por una impedancia. Recordemos que una admitancia I a N es igual a el recíproco de la impedancia. Entonces, si acá tengo BAN partido en ZAN, va a ser lo mismo que IAN por BAN. Si yo tengo BBN partido en ZBN, va a ser lo mismo que IBN por BBN, por su admitancia. Y si esto yo lo paso dividiendo, va a quedar dividido por las sumas de las admitancias. Y yo había dicho que acá faltaba un ILN correspondiente a esta admitancia de acá. Entonces, ahora nos podemos poner en caso. ¿Qué pasa si el conductor de neutro es muy buen conductor y tiene una impedancia prácticamente nula? ¿Cuánto va a valer BNN, el voltaje en el neutro flotante?
Sí, es muy buen conductor ese neutro. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no te escuché bien. Que si nosotros tenemos que este conductor de acá, por donde evacúa la corriente, es muy buen conductor, es decir, su impedancia es prácticamente nula, es cero. ¿Cuánto va a ser el voltaje que yo voy a tener en el neutro flotante? Cero. ¿Cuánto? Perdón. Cero. O sea, igual que Sí, en el... Como que los dos son un nodo, entre comillas. claro, sí. Sería cero. Y por el contrario, si yo tengo que la impedancia es muy alta, si yo tengo que es muy alta, básicamente va a ser como si yo tuviera un circuito abierto esa cuestión, como si acá no existiera nada. Y si eso pasa, este término desaparece porque se da cero y me queda todo esto dividido en esto de acá. Entonces, en ese caso, desaparecería la admitancia del neutro porque si es mucha impedancia, es muy baja, es prácticamente cero, la admitancia. ¿Ok? Una pregunta. Disculpa. Dale ¿Sí? tú primero, dale. Ay, perdón. Eh, es que es una duda, creo que muy básica, pero el voltaje A que me dan, por ejemplo, en los problemas, acá me dan BA, BB y BC. Al final, ¿ese es el voltaje entre fase neutro? Sí, ¿O, ese es el fase o neutro. tendría que pasarlo? Ah, ya. Ah, ya, muchas Porque gracias. fíjate que en este caso están todos conectados al neutro, todos convergen en un neutro, no están conectados entre ellos. ¿Cachai? Esto sería voltaje entre fase si esto no existiera, por ejemplo, y yo me conectara entre ellos, ¿cachai? Yo saco el más, puta, en este caso va a quedar feo, pero lo meto acá, ¿cachai? En esta Mm, entrada acá. Eso sería un fase-fase. Al final es una conexión delta. Una conexión delta es una conexión entre fases y una conexión estrella es un fase neutro. ya, ya, bacán. Muchas gracias. De nada. Estoy guardando aquí. Ya. Entonces, ya miren. Ese fue todo el resumen y ahora tengo dos ejercicios, pero por el tiempo realmente que es imposible que podamos hacer los dos, así que no sé cuáles tienen que hacer, ustedes voten. ¿Uno de fasores o uno de trifásicos? Sería este de aquí. Trifásicos mejor, dale. Yo Sí, creo que porfa. trifásico. Trifásico. Básicos. Ganó trifásico por goleada. Démosle. Ya. Mira, les recomiendo sacarle foto al enunciado porque yo ahora voy a abrir una pizarra y me voy a salir de acá. Así que sáquenle una foto primero Sí, y el ahí lo enunciado empiezo a pasar. también está en el drive que les mandé por el chat, se los puedo mandar de nuevo, para que lo tengan a mano. Para que pueda seguir rendiendo. Ya. Vale, déjame dejar de compartir y sacar una pizarra. Ya. En este ejercicio, si todos lo tienen ya a mano, ojalá que sí, porque si no se van a perder, nos piden la corriente de fase C, nos piden la corriente por cada carga, nos piden cambiar el factor de potencia a 1,0,9 inductivo, y además después nos piden analizar el desbalance que genera la caída de la rama sobre el sistema trifásico y ver si es que efectivamente se quemaron o no las líneas. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener en consideración que dentro del enunciado nos están diciendo que las cargas están conectadas en delta. ¿Ya? Eso va a ser importante para responder la pregunta 2. Así que partamos dibujando como un diagrama de lo que sería el circuito. Ya, perfecto. Tenemos que este es BAN, tenemos que este es BBN,
No le estoy poniendo el ángulo aún, pero eso da lo mismo para efectos de lo que nos pide. Y tenemos BCN. Tenemos, esto sigue para acá, con una carga, una impedancia en línea. Y esto yo asumí que termina en una conexión estrella de impedancia. Es delta, pero da lo mismo, yo lo quiero analizar así simplemente. Esto conecta acá. ¿Ya? La impedancia de carga, nos dicen que está balanceado al inicio, entonces todas son iguales. Y se me olvidó acá poner también una impedancia de línea y otra impedancia de línea. Perfecto. Entonces, Los voltajes los pones en estrella porque... ¿Por qué? porque Lo me asumo están nomás. dando, a mí me dan el voltaje fase-fase. Creo que el enunciado dice que VAB igual a 380, ángulo cero. Sí. Yo lo puse en estrella porque a partir de eso puedo hacer la conversión y en realidad yo lo quiero analizar así. Es porque a mí me acomoda analizarlo así. O sea, es que así bien las conversiones, siempre podía hacer estos circuitos equivalentes. Ya, ok. Gracias. De nada. Entonces yo tengo VAB, me están diciendo que es 380, ángulo cero. En base a eso yo puedo determinar VAN. Yo digo VAN que es igual a... Mira, antes que nada, antes de seguir, como esto es balanceado, yo voy a calcular todo para la fase A simplemente y el resultado que tenga lo voy a llevar a la fase C, porque solo tengo que hacerlo de fase en triángulo, pero las magnitudes y todo eso va a ser lo mismo. Entonces, voy a analizar la fase A, tengo que VAN va a ser 380 dividido en raíz de 3, que son 219, 219 a 4, y le tengo que restar menos 30 grados. Tenemos que el voltaje en la carga, o sea aquí, el voltaje en la carga, la magnitud, no conozco el ángulo, yo no sé cuánto se desfasa, pero yo sé que la magnitud va a ser 370 partido en raíz de 3. Eso lo dan en el enunciado. Tengo un factor de potencia 0,7 inductivo, por lo que el ángulo asociado a ese factor de potencia, si nosotros tenemos que el coseno de phi es el factor de potencia, el coseno de menos 1 de 0,7 va a ser el ángulo phi. Entonces el ángulo phi va a ser igual a, si no me piden la calculadora, 0,7 va a ser 45,57 grados. ¿Ya? Entonces, el enunciado también nos dice de que consume una carga real de 7000 watts. Y yo sé que la potencia aparente por el factor de potencia va a ser igual a la potencia que ocupa la potencia real que está ocupando la carga. Nos entregan cuánto es la potencia real, así que con esto yo puedo calcular que la potencia aparente es igual a, tenemos que son 7000 watts dividido en el factor de potencia, que es 0,7, y esto nos da 10.000 volt ampere. ¿Ok? Ya. ¿Hasta ahí todo bien?
Sí. Ya, perfecto. Entonces, voy a borrar aquí arriba. Entonces, una vez teniendo eso, yo sé también que la potencia aparente va a ser igual al módulo de B al cuadrado. Preguntan si partido, B0 es el voltaje de la carga. sí, Y B0 es el se voltaje en la dividía en carga. raíz de 3. Sí. Es el voltaje en la carga de ser. Y tenemos que eso tiene que ser igual a 10.000 voltamperios. B0, que no lo voy a anotar por acá, habíamos dicho que la magnitud de B0 era 370, si no me equivoco, partido en raíz de 3. O sea, tengo B0, tengo cuánto es la potencia aparente, con eso puedo encontrar la impedancia de la carga. La impedancia de la carga conjugada. Entonces, despejando todo esto, se obtiene que Z conjugado es igual a 4,563 ángulo de menos 45,57. Estos 10.000 en realidad es un fasor. Es un fasor escrito como, sería un 10.000 ángulo del phi, que correspondía al ángulo asociado al factor de potencia. En este caso, 45,57 grados. Y eso dividido por la carga compleja. O sea, perdón, vamos a tener que la carga compleja va a ser este voltaje al cuadrado partido en este fasor que tenemos aquí. Y este número en realidad es una magnitud al cuadrado, entonces su ángulo fasorial es cero, porque es real. Haciendo todo el despeje, tenemos que el z conjugado es este número acá, por lo que el z va a ser igual a 4,563 ángulo de este positivo. Pasar de un fasor conjugado al valor real es simplemente cambiarle el signo al ángulo. ¿Ya? Entonces tenemos esta carga acá. Una vez teniendo la carga, es simplemente decir, calcular que como tenemos una impedancia de línea, y están en serie porque estamos en una conexión estrella con la impedancia de la línea, simplemente sumarlo. O sea, equivalente, la impedancia equivalente va a ser ZL más la carga de la línea por ZC. Esto va a ser un número complejo que llevándolo al formato fasorial va a dar 4,84 3 ángulo 43,89. Ahí estaría. Si tenemos la impedancia equivalente en la carga y además tenemos el voltaje suministrado, vamos a conocer la corriente. Por la línea C nos interesa específicamente. Tenemos que, por la línea C, y dado que nos dicen el tipo de secuencia, va a ser 219, ángulo de 90, partido en la impedancia de la carga, que va a ser 4,843, ángulo 45,87. Ya. ¿De dónde salió este de acá? Es porque nosotros nos están dando el voltaje en tres fases. Entonces, si calculamos V a N, le tenemos que sumar 120 grados y mantener la magnitud de ese voltaje. Salud. Entonces, teniendo eso de ahí, hacemos la división de fasores y queda que la corriente que circula por la línea C es 45,3 ángulo 47 grados. Esa es la respuesta para la A.
Ojalá se haya entendido. Se lleva un desorden gigante esto. Sí, se entendió. Preguntaron en el chat si es que BFF en las cargas al final es como la diferencia de voltaje entre una carga y otra. Y otra Sí, eso es. preguntó si es que el ejercicio estaba balanceado. ¿Cómo? ¿Cuál fue la última pregunta que hiciste, Isidora? Si es que el ejercicio estaba balanceado, si es que el circuito del ejercicio estaba balanceado. Sí, el circuito del ejercicio está balanceado, lo dice el enunciado. El enunciado te está diciendo que es balanceado. Y el voltaje entre fase, sí, pues el voltaje es la diferencia de potencial entre las líneas. Ya. Entonces, teniendo eso, ahora la parte B pide la corriente que circula entre cada carga. Y recordando de que las cargas están en estrella, en delta, tenemos que hacer la conversión, porque esta corriente está calculada en una configuración en estrella. Es la corriente que va por esta línea y entra por acá. Que circula por aquí y entra por aquí. ¿Ya? Entonces, la corriente que circula por las cargas no es la corriente que va por las líneas, porque están en delta. Y si recordamos la conversión, tenemos que, si yo tengo una corriente de línea y C, eso va a ser igual a... Espera, déjame borrar aquí. Ahora sí. La corriente que va a circular entre las cargas, en este caso CA, va a ser igual a la corriente que venía por la línea y C dividido en raíz de 3 y se le suma 30 grados con un ángulo de, bueno, el ángulo que tenía más 30 grados. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo que la corriente que viene y C es 45,3, la tengo que dividir por raíz de 3 y el ángulo entre ellas va a ser 47 más el ángulo que teníamos, más 30. Y eso lo hago con todas. La magnitud siempre va a ser igual, entre todas, pero tengo que hacer este desplazamiento de 30 grados a cada una. ¿Ya? Es básicamente la misma fórmula para todas, solo que tienen que tener cuidado con los ángulos. Y si yo ya tengo IC, también voy a tener IB, que es simplemente ir cambiando 120 grados. Si yo tengo que IC tiene un cierto ángulo, le resto 120 grados y voy a tener IA, y a IA le vuelvo a restar 120 grados y voy a tener IB. Y todo eso lo trabajo con la conversión que hicimos hacia los delta, hacia la configuración delta. ¿Se le suma 30 porque era secuencia positiva? ¿O Se le siempre se suma suma 30 porque estoy pensando, esto es lo que habíamos discutido antes con una pregunta que hizo un compañero, pero en este caso se le suma 30 no necesariamente porque sea secuencia positiva, sino porque estoy pasando de una corriente que viene por la línea a una corriente que está entrando a un sistema delta de cargas. O sea, lo explico mejor con un dibujo porque así suena muy enredado. Si ustedes tienen, todo esto viene conectado con un sistema trifásico, pero no es lo mismo, porque estamos viendo desde el punto de vista de las cargas. Si ustedes tienen, vamos a borrar esto. Ustedes van a tener una corriente IA que viene viajando hacia acá, una corriente IB, que viene viajando hacia acá, y una corriente IC que viene viajando por esta línea. Todas estas van a entrar por acá
esta va a entrar por acá, y esto va a entrar por acá. A, esto es C, y esto es B. Todo esto va a seguir un flujo así, así y así. Esta conversión, una vez que entra, tenemos que ya va a ser, espera, déjame borrar acá. Y desde la carga A a la carga B va a ser igual a la corriente que venía viajando por la línea, o sea, IA dividido en raíz de 3 con un ángulo que se le suma 30 grados. O sea, si esta corriente iba viajando con un ángulo de 0, voy a terminar con una corriente que va de la carga A a la carga B, que tiene magnitud IA de la corriente que venía viajando, dividido en raíz de 3, y se le suma 30 grados, o sea, un ángulo de 30 grados. Por eso se divide en raíz de 3. Voy a tratar de apurarme porque estoy bien pasado con la hora. Ya, la siguiente pregunta nos dice que pasemos de un coeficiente 0,7 inductivo a un 0,9 inductivo. Voy a borrar este circuito también. Ya. Nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos una potencia de magnitud 10.000, un S de 10.000, con un ángulo θ de 45, era 45,57. 25,57 grados. Esto de acá entregaba una potencia real de 7.000, porque 10.000 por el coseno de θ es 7.000, y entrega una potencia compleja de 10.000 por el seno de 45,57, que eso es 7.141 J ohms, ¿ya? Y nos dicen que tenemos que pasar a un coeficiente, a un factor de potencia de 0,9. Si tenemos un coeficiente de potencia 0,9, tenemos que el coseno del nuevo ángulo va a tener que ser igual a 0,9. El coseno a la menos 1 de 0,9 es igual a, ¿dónde lo tengo? Acá está, 25,84. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que mantener la potencia real porque es la que nos interesa usar. Esa no la podemos bajar. Entonces, el nuevo gráfico va a ser de la forma, va a ser un poquito más abajo, porque bajé el ángulo. Acá va a estar el nuevo θ, digamos θ'. θ'O. Voy a tener que mantener esos 7.000. Y esto de acá va a ser la incógnita. ¿Cuánto de potencia compleja voy a estar aportando con ese nuevo ángulo? Para eso puedo calcular la magnitud de la potencia, o sea, el S, que va a ser igual, S va a ser igual a 7.000 por partido en el coseno de θ'. Eso, reemplazándolo, da 7.777. Una vez teniendo 7.777, lo podemos multiplicar por el seno de θ, o sea, x por el, perdón, no x, S
por el seno de teta prima va a ser igual a la nueva potencia compleja. Que haciendo los cálculos es 3000, a ver si no me equivoco, pues sí, es 3389,9 J. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, partimos con una potencia inicial igual a 7000 más 7141 J, y queremos llegar a una potencia nueva de 7000 más 3389,9 J. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros vimos que entonces, para lograr eso, tenemos que conectar un capacitor en paralelo que otorgue la potencia nueva menos la potencia inicial que teníamos. O sea, va a tener que otorgar 3389,9 menos 7141, que es menos 3751,1 J. Eso es lo que tiene que entregar el capacitor. Nosotros vimos que la potencia que entrega un capacitor es menos J 2pi por F partido por el voltaje al que va a estar conectado ese capacitor al cuadrado, va a tener que ser igual a esto que está arriba. Nos dan la frecuencia, entonces lo único que tenemos que hacer, espérate, me comí el C. Soy ahí. Si nos dan la frecuencia y ya tenemos todos los otros datos, solo tenemos que despejar para la capacitancia. Y haciéndolo, despejando todo eso, nos da que el capacitor tiene que tener una capacitancia de 261,64 microfarads. Ese capacitor tenemos que conectar en paralelo para obtener un factor de potencia igual a 0,9. Ya. Y por último, ¿Cómo cachaste que iban en paralelo? porque tenía un coeficiente inductivo. Siempre que tenía una carga inductiva, siempre que tenía una carga inductiva que te está consumiendo potencia, tenés que conectarle un capacitor en paralelo. Vale, gracias. Bueno, para los que se fueron la ayudantía de la mañana, o si es que no fueron, ¿entendieron bien todos los primeros pasos que alcanza a hacer? ¿O quedaron dudas? Yo tengo una pregunta. Dale nomás. Cuando queremos calcular la potencia trifásico, ¿es siempre el voltaje RMS por la corriente RMS, la corriente conjugada, la corriente RMS por 3? Sí, si estáis hablando de RMS, sí. Si estáis hablando de máximo, es 3 medios por el valor máximo del voltaje por la corriente del valor máximo. Ya, bacán, gracias. Y si es que no me voy a usar porque no sé si te acordáis de que vimos que, por ejemplo, la potencia real, lo voy a escribir al tiro, en una fase, no, perdón, de las tres fases, era igual a 3 veces el valor RMS del voltaje por el valor RMS de la corriente por el coseno de un teta. ¿Te acordáis de eso? Sí, sí. Es que cacha que lo tengo anotado acá, pero no sé por qué cuando calculo el S, o sea, cuando anoté el S, anoté 3 por BRMS por IRMS y el IRMS no está conjugado. ¿O es que me faltó anotarlo?
te faltó anotarlo, porque Ya. en ese caso no tenía el coseno que te entregaría la parte real. Te entrega el S es la potencia aparente, es como la potencia total. En ese caso tenés que ir conjugado. Ya, bacán. Muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta o seguimos nomás? No, dale nomás, dale. Ya. Oye, lo otro, si es que a lo mejor quieren que veamos el ejercicio más detenido, como partir desde el principio para no hacer la última parte. No sé, como quieran. Ustedes dicen. Ya, pues. A mí me tinca, por lo menos. Ya. Ya, Démosle. perfecto. Démosle entonces desde el inicio. Déjenme buscar el problema y partimos. ¿A todo esto ustedes tienen acceso al problema? ¿Lo están viendo ahora? Sí, tenemos el drive. Ya, súper. Entonces primero anotemos los datos. Tenemos que V a B es igual a 380 ángulo de 0 grados. Tenemos que la impedancia de línea es 0,3 más 0,1 J. Posee secuencia positiva. Secuencia positiva. La imagen nos está diciendo de que la potencia real que consume una fase es de 7000 watts. El factor de potencia es 0,7 y el voltaje en la carga entre fases tiene un valor absoluto de 370 volts. Y además las cargas están conectando. Esos son todos los datos. Y el primer ítem nos pide calcular la corriente. Calcular la corriente en la fase C. Ya. Lo primero que voy a hacer es que como esto está balanceado, vamos a analizar todo desde la fase A y de ahí vamos a llevar los resultados a la fase C. ¿Ya? Entonces tenemos que un factor de potencia de 0,7. Recordemos que el factor de potencia es coseno de teta. Y me están diciendo que eso igual a 0,7. Por lo tanto, coseno de menos 1 de 0,7 es igual al ángulo que hay entre el voltaje y la corriente. Si uno lo calcula, nos da que el ángulo teta es igual a 45,57 grados. Eso es teta. ¿Ya? Nos está diciendo que la carga está consumiendo 700 watts reales. Por lo tanto, tenemos que S, o sea, la potencia aparente que consume una fase, es igual a 7000 watts dividido en 0,7. ¿Por qué? Porque S por el factor de potencia nos da el consumo real de la carga. Entonces en este caso paso dividiendo el factor de potencia y consigo S. Resolviendo esto, da que S es igual a 10.000 con un ángulo teta, que ya lo calculamos, que es 45,57 grados. Ahora, nosotros también sabemos que para calcular la potencia de una fase viene dado por el valor absoluto del voltaje, partido en la carga conjugada. Entonces, teniendo eso, y V sub 0, que corresponde a, déjeme buscar un segundo. Voy a anotarlo por acá. V sub AN
va a ser igual a 370 partido en raíz de 3. Porque estoy pasando de un voltaje fase-fase, que vale 370 volts, a un voltaje fase neutro, que son esos 370 dividido en raíz de 3. Reemplazando en la fórmula de la potencia compleja, tenemos que, espérate, esto al cuadrado. Tenemos que 370 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, partido de la impedancia, conjugada es igual a 10.000 ángulo de 45,57. De esto, despejando el z conjugado, nos da, voy a meterlo en la calculadora, esta cuestión da 370 al cuadrado, dividido en 3. Esto de acá da 4,56 ángulo de menos 45,57. Pero eso es el z Disculpa, conjugado. Dale. ¿eso de estar 70 dividido en raíz de 3 al cuadrado? Sí, raíz de 3 al cuadrado. Ya, perfecto, ya, gracias. Dale, nada. Entonces, con esto conseguimos el z, que es la impedancia de la carga conjugada. Por lo tanto, el z normal es 4,56 ángulo de 45,57. Tenemos eso de ahí. Ahora, esto de acá correspondería a una conexión en estrella. Es asumiendo que esto está en estrella. ¿Ya? Si está en estrella, significa que está en serie con la impedancia de línea. Lo voy a dibujar para que quede un poquito más claro. O sea, si yo tengo esta impedancia de línea, ZL, llega aquí, se toma con ZA, bueno, y acá están las otras dos. Disculpa. ¿Sí? Si yo hubiese ocupado en el mismo cálculo que hiciste, el voltaje fase-fase, hubiese encontrado la impedancia de la fase, onda de la fase AB, así como si Sí, sí, estuviera en delta. sí, eso mismo que te he dicho. Si hubiera ocupado el voltaje entre fases, hubiera conseguido una impedancia conectada entre ellas, una impedancia entre fases. Ya, bacán, gracias. Dale, nada. Pero en este caso, como yo ocupé el voltaje fase neutro, conseguí una impedancia que se conecta a un neutro. Entonces, ese Z que sacamos es el del neutro. Sí, es como si Ya, tuviera una perfecto. configuración de estrella. Ya, perfecto. Ya. Entonces, nosotros tenemos este Z, que en realidad es el mismo para todos. ZA es igual a ZB igual a ZC, porque está balanceado. Y además tenemos una impedancia de línea. Y como están en conexión estrella, estas impedancias están en serie junto con la impedancia de línea, entonces las podemos sumar simplemente. Descomponiendo Z, digamos un Z equivalente, que va a ser igual al Z de la línea A más su Z impedancia. Esto va a ser igual a, descomponiendo ese fasor, queda, lo tengo por acá, voy a hacer el cálculo yo. Queda como 3,19 más 3,26J, y la impedancia de línea es 0,3 más 0,1J. Por lo tanto, el Z equivalente es igual a, el Z equivalente es 3,49
3,49 más 3,36 aproximado cuota. Y eso en fasor es igual a 4,84 ángulo de 43,6089. ¿Te puedo hacer la pregunta que te hicieron antes? Que recién como que la estoy procesando. Si tú hubierais calculado la impedancia, o sea, si tú hubierais sacado la impedancia con el voltaje de fase, hubierais sacado la impedancia de fase, ¿cierto? Sí, como Ya. si hubiera estado en delta. Ya, perfecto, gracias. Dale, de nada. Entonces obtuvimos una Z equivalente de 4,84 ángulo 43,89. Aquí está. Entonces, ahora si ya tenemos la impedancia y además tenemos el voltaje al que está sometido, hay que hacer ley de Ohm. Nosotros sabemos que esto es fase positiva, así que el voltaje Cn va a ser igual a los 380 que ahí me están diciendo. Acá en VAB me dicen que voltaje entre fases es 380. De acá se puede deducir al tiro que el voltaje CA va a ser igual a 380 ángulo 120. Entre la línea C y la línea A hay un voltaje 380 ángulo 120. Por lo tanto, el voltaje de la línea C con el neutro va a ser 380 dividido en raíz de 3, ángulo 120 menos 30. Porque pasé de un voltaje fase-fase a un voltaje fase-neutro. Y todo esto debido a la impedancia equivalente, que es 4,84 ángulo 43,89. Y esto es IC, IC. Acá me equivoqué. Es IC. ¿Ya? Entonces, resolviendo esto, tenemos que I por la línea C va a ser igual a 45,3 ángulo 47,11. Y ahí estaría la parte A que nos pide. ¿Ya se entendió todo? Sí. Sí, quedó re claro. Ya, buenísimo. Entonces ahora a la parte B. La parte B nos dice, nos piden la corriente que pasa por cada una de las cargas. Ya, aquí sí hay que tener en consideración que las cargas sí están en delta. Si están en delta, va a haber una transformación, porque yo voy a tener la línea A, por acá. Estoy dibujando un esquema del circuito. Ya. Voy a tener la corriente que viene viajando por la línea, o sea, IA, voy a tener IB, voy a tener IC. Cuando estas lleguen a la configuración estrella, va a haber un ICA viajando hacia arriba, va a haber un IAB que va a viajar hacia acá, y va a haber un IVA que va a conectar estas dos fases. ¿Ya? Nosotros para pasar desde de una corriente que viene viajando por la línea a una corriente que está entrando en una configuración delta, tenemos que, en este caso,
y AB va a ser igual a IA dividido en raíz de 3 y se le suman 30 grados. Esa es como la fórmula para encontrar la corriente en tres fases, desde el punto de vista de una corriente que viene entre líneas. Entonces, si yo ya tengo que IC es igual, lo calculamos hace un rato, igual a 45,3 ángulo 47,11, voy a tener que IB va a ser igual a 45,3 también, porque están balanceados, con un ángulo de menos 120, o sea, 47,11 menos 120. No, perdón. Y A va a ser 47,11 menos 120. Que eso es menos 72,89. Y B va a ser igual a 45,3 de menos 72,89 menos 120 de número. Eso es igual a menos 192,89. Tenemos que estas son las corrientes de línea. Por lo tanto, las corrientes en tres fases, ICA, va a ser igual a 45,3 dividido en raíz de 3, ángulo 47,11 más 30. Entonces vamos a tener 77,11 y AB va a ser este mismo valor, esta misma amplitud, por menos 72,89 más 30, que eso es menos 42,89, y BC va a ser la misma amplitud por un ángulo menos 192,89 más 30, que es menos 162,89. ¿Ya? Entonces, esas son las corrientes que hay entre fases. Cualquier duda, diga nomás, porque es el final del ítem B. Todo claro. Ya. Entonces seguimos. Dice, si se desea cambiar el factor de potencia de las cargas por un valor de 0,9 inductivo, ¿qué componente debemos agregar? En paralelo o en serie, calcula los valores de esos componentes para obtener lo solicitado. Ya. Primero veamos qué está ocurriendo ahora con la potencia. Nosotros calculamos en el ítem A de que a una fase le está llegando 7000 watts. Este es el eje real. Tenemos aquí el eje imaginario. Y también vimos de que S era igual a 10.000 con un ángulo de 45,57. Que eso en cartesiano son los 7000 watts más 10.000 por el seno de 45,57. Son 7141 J. Entonces vamos a tener una cosa más o menos así. Y aquí va a estar la potencia aparente, el S inicial, digamos. ¿Ya? Esto asociado a un ángulo θ igual a 45,57. Y ahora nos dicen que tengamos un factor de potencia igual a 0,9. De nuevo, de esto tenemos que
el coseno de este nuevo ángulo, θ', va a ser igual a 0,9. Por lo que coseno a la menos 1 de 0,9 va a ser igual a θ', nuevo ángulo que va a estar conformado por la potencia, que va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,9 es 25,84. Entonces voy a tener un nuevo gráfico de esta forma. Voy a tener que mantener esos 7000 watts, porque no quiero que bajen. Pero ahora voy a tener, si el ángulo θ' es más chico, obviamente que si es más chico, la parte imaginaria va a ser menor. Entonces voy a tener una cosa más o menos así. Esta θ'. ¿Cómo calculo ese nuevo aparente? Va a ser igual a esos 7000 dividido en 0,9. Eso da 7777 en módulo. ¿Ya? Entonces la parte compleja va a ser el módulo que acabamos de calcular, o sea, 7777 por el seno de 25,84. Calculando eso, da que la nueva potencia compleja va a ser de 3389,6 watts. Entonces lo pongo en el gráfico. Ya. Entonces, básicamente nos dijeron que pasáramos de una potencia aparente de 7000 más 7141 J volt-ampere a una nueva potencia de 7000 más 3389,6 J volt-ampere. Eso fue básicamente lo que dijimos y calculamos acá. Entonces, teníamos la potencia inicial que nos decían, igual a 7000 más 7141 más 7141 J y un S nuevo igual a 7000 más 3389 más 3389,6 J. Ya. Nosotros vimos que esta diferencia de potencia, o sea, el S nuevo menos el SI, si hacemos ese cálculo nos va a dar que esto es 3389,6 menos 7141. Sería igual a menos 3751,4. Esto de acá tiene que ser aportado por un capacitor en serie, o sea, en paralelo, perdón. Y en la ayudantía de la mañana, nosotros vimos que un capacitor aporta una potencia de menos J 2pi por la frecuencia de, en este caso, el voltaje al que va a estar sometido va a ser de 370 dividido en raíz de 3. Es el mismo voltaje al que está sometido la carga. Por eso es el mismo voltaje que le llega al capacitor, porque están en paralelo. Y eso por la capacitancia va a tener que ser igual a menos 3751,4 J. La frecuencia sale en la imagen, que es 50 Hz. Entonces, despejando el capacitor,
y haciendo todos los cálculos nos da que tenemos que conectar un capacitor en serie con un valor de 261,64 microfarad. Para compensar esa potencia que queremos hacer desaparecer. ¿El capacitor iba conectado en serio o en paralelo? En paralelo. Ah, ya, perfecto. Y en algunos ejercicios veo que se divide por 3 esa carga. ¿Acá no? ¿Qué carga se divide por 3? O sea, la capacitancia de de los condensadores, porque supone que están conectados en delta y son 3. Acá no se divide por 3 la capacitancia. En este caso no, porque yo acá no los conecté en delta, yo los conecté en estrella. Entonces yo lo estoy analizando como de una fase al neutro. Si tú lo Ah, hubieras ok. conectado en delta, no hubierais tenido que usar este voltaje acá. Porque el capacitor no va a estar sometido, si es que lo conectáis en delta, a un voltaje de fase neutro. Va a estar sometido a un voltaje fase-fase. Entonces en ese caso hubiera sido 370 elevado a 2 simplemente. Ok, Sin vale, ese vale. valor de 3. Ya. Dale, entonces, bueno, ahí calculamos el capacitor que hay que conectar para compensar esta carga, esta potencia. Ya. El ítem 4 dice, a ver, las celebraciones causadas por el hallazgo de la vacuna para combatir el COVID-19 han causado estragos. Durante unas fiestas de esa motivación, unos jóvenes cortaron una rama del árbol, ya, el cual conectó las líneas B y C del sistema trifásico balanceado. Ya, básicamente acá por el corte de la rama y que conectó ambas líneas, se desbalanceó el circuito. ¿Ya? Sí. Dibujemos un esquema de más o menos lo que está pasando. Tenemos la línea A con una impedancia de línea. Ya. En este caso, ahora sí dibujé las cargas en delta. Esta configuración es delta, no es estrella. Tenemos que ZL es igual a 0,3 más 0,1 ohm. Ya. Digamos que acá se conectó la rama. Esta es la línea A, la línea B y la línea C. La rama tiene una impedancia de 0,2 más 0,2 J. Hagamos la transformación al tiro de delta, de la carga estrella que habíamos calculado anteriormente a la carga delta. La carga delta va a ser 3 veces la carga estrella. La carga estrella que habíamos calculado es está acá, 4,56. Va a ser 3 por 4,56 ángulo 45,57. Entonces la nueva carga va a ser 3 por 4,56. Va a ser 13,68 ángulo de 45,57. Ese va a ser el valor de cada carga en delta ahora. Lo otro, la línea se conectó justo a la mitad, entonces la impedancia de línea se puede asumir que ahora va a tener la mitad del valor anterior. O sea, esta impedancia de línea va a ser 0,15 más 0,05 J, y esta otra va a ser lo mismo. 0,15 más 0,05 J. Ya. Acá se pueden hacer dos supuestos. El primero es que
como la impedancia de la rama es tan chica en comparación a la impedancia de la carga, se puede asumir que esta impedancia de carga desaparece y solo queda una impedancia de carga de 0,2 más 0,2 J, porque es mucho más dominante la rama que la impedancia que tiene la carga. Toda la corriente se va a querer ir por acá, por división de corriente. ¿Ok? Pero si nos ponemos minuciosos, podemos calcular el paralelo entre estas dos y trabajar el circuito así. Pero al tiro yo podría decir que en realidad la impedancia resultante va a ser 0,2 más 0,2 J. Pero calculando un Z equivalente, porque estas dos están en paralelo, va a ser la Disculpe. impedancia de la rama. ¿Alguien dijo algo? Sí, que se me cortó. ¿Y por qué apareció una impedancia? ¿Fue una falla? Ah, esta parte de Esa, acá. sí. Sí, sí. El enunciado dice que cayó una rama y conectó la línea B y C. Ah, ya, perfecto. Ya, eso es. Esa Gracias. impedancia es de 0,2 más 0,2 J. Ya, gracias. Disculpa la interrupción. No, tranqui. Ya, entonces, calculando ese Z equivalente entre la impedancia de la carga y la impedancia de la rama, es un paralelo entre esa y la delta. Calculando eso, da 1,96 más 1,96 J. ¿Ya? Entonces, teniendo ese sistema de esa manera, ahora podemos, yo calculé todos estos valores en matemática, voy a compartir pantalla para que vean. Denme un segundo. Ya, antes de compartir pantalla, tenemos que el Z, digamos que este A, B y C. El Z a B va a ser igual a 13,68 más... No, esto del fasor. Creo que era un cartesiano. Va a ser 13,68 por coseno de 45,57. Va a ser igual a 9,57 más por el seno de 45,57. Efectivamente lo mismo. 9,76 J. Lo mismo va a ser con ZCA, porque esa no se vio afectada. Va a ser igual a ZAB. Y ZBC ahora va a ser igual a 1,96 más 1,96 J. ¿Ya? Nos piden la corriente que está circulando por cada línea. Entonces yo ahora voy a hacer una transformación de esta nueva impedancia en delta a una nueva impedancia en estrella. Pero ahora que están desbalanceadas, yo ya no puedo decir que una es un tercio la otra o 3 veces la otra. Tengo que usar la fórmula que vimos hoy día. Y todo eso lo calculé en matemática, para no hacerlo a mano, que va a ser horrible. Así que voy a compartir pantalla. Se ve, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, sí se ve. Ya, bacán. Entonces, bueno, como lo anoté en el cuaderno, acá tenemos ZAB, tenemos que ZCA igual a ZAB, y ZBC está acá. Ay, yo me equivoqué. Espérame un segundo. Dame un segundo, que anoté mal la impedancia de ZCA, de BC, perdón.
Sí, mala mía. Esto de acá, en realidad, este paralelo es 0,194 más 0,194 J. Sí, pues de hecho no tenía sentido que un paralelo fuera más grande que una de las impedancias, que en este caso sería la de la rama. Así que, bueno, acá está la impedancia equivalente. Por lo tanto, ZBC va a ser igual a 0,194 más 0,194 J. Ya. Y ahora sí, teniendo estos valores, y metiéndolo en matemática, calculo la impedancia en estrella de cada carga. Si se fijan, este código acá, hasta acá nomás, da la impedancia de la carga en estrella, y como al estar en estrella va a estar en serie con la carga de la línea, con la impedancia de la línea, yo lo sumo acá al final. O sea, calculo el ZAN, configuración estrella, y le sumo el 0,3 más 0,1 cuota, que es la impedancia de la línea. Hago lo mismo con el ZBN, hasta acá saco el ZBN, y luego le sumo la impedancia de la línea, que en este caso sería la mitad, porque la rama justo tocó la mitad. Lo mismo con ZCN. Una vez teniendo eso, tengo los resultados de acá. O sea, voy a tener que, el sistema va a ser de la siguiente manera, de la siguiente forma. Voy a tener las fuentes de voltaje, voy a tener las fuentes de voltaje, van a ir por la línea A, va a llegar a una impedancia calculada acá que es de 5,04 más 4,94 J. Esta impedancia de acá va a ser, esta es la línea A, esta es la línea B, esta es la línea C. Vamos a tener que BN va a ser, no, CN va a ser 0,24 más 0,146 J. Y eso va a ser igual a ZBN. Entonces ZCN igual a ZBN. Conecto esto de acá. Y una vez teniendo esto, tengo que calcular este neutro flotante que se genera acá, el voltaje en el neutro flotante, porque ahora es desbalanceado. ¿Cierto? Entonces, voy a borrar. Listo. Entonces, ahora teniendo la impedancia de la carga A, de la carga B y de la carga C, y además teniendo el valor del voltaje, que eso nos lo dan en los datos, es simplemente reemplazar. Defino acá cuánto es ZB, ZCA, ZBC. Acá están las impedancias de fase neutro. Y el voltaje del neutro flotante va a ser BAN, descompuesto en este caso en sus coordenadas cartesianas. Y acá está, cada uno de los valores descompuestos. Luego, calculando y haciendo correr con los datos que ya tenemos que BN, o sea, el voltaje en el neutro flotante, va a ser igual a menos 90,25 más 50,35 J. Eso en fasor es igual a, un segundo, eso en fasor va a ser igual a 90,25 al cuadrado más 50,35 al cuadrado.
va a ser igual a 103,34, un ángulo de tangente de 50,35. Con ángulo 119,15. Y una vez teniendo el voltaje en el neutro flotante, yo calculo la corriente que viaja ahora por cada fase. En este caso, si tengo IA, IA va a ser igual al VAN menos el voltaje en el neutro flotante, y todo eso partido por la impedancia de la línea, que va a ser ZA. En este caso, 5,04 más 4,94 J. Y eso entrega la corriente. Lo mismo vamos a hacer para IB y para IC. Ya. Ya. Acá tenemos el cálculo, o sea, tenemos el voltaje 190 menos 109,7, que es el caso, eso es VAN, menos el voltaje del neutro flotante partido en ZAN. Lo mismo con IB y lo mismo con IC. Y eso arroja de que cada corriente por la línea A va a ser 12,48 menos 43,9 J, por la línea B va a ser menos 585,33 menos 303 J, y bueno, esto por la línea C. Por lo tanto, a nosotros nos dijeron de que las líneas se quemaban con una corriente, con un módulo de corriente mayor a 400 amperes. Y en este caso, claramente, si ya tengo un 585 es porque superé ese módulo. Entonces la línea B y la C sí se quemaron. Y la línea A no. Y ese era el ejercicio. Disculpa, ¿qué fue lo último que dijiste? ¿Qué le pasa a la línea C o A? La línea B y la línea C sí se quemaron, porque por enunciado me están diciendo que si existe una corriente con un módulo mayor a 400 amperes, las líneas se van a quemar. Y en este caso sí se cumplió. Ah, ya, perfecto. Sí, es que mi internet es pésimo, entonces de repente se me corta. Gracias. Dale, tranqui. Una consulta. Sí. Aquí como el neutro, ¿cómo se llama? Es un neutro flotante. Aquí en la sumatoria de las tres corrientes debería ser 0. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Gracias. Si tuviera ahí En el caso, un conductor, ahí no sería 0. Ah, ya. Ok, o sea, si por alguna razón yo tengo este ejercicio, si hasta este punto, y yo llego y le conecto un cable, se me cambia todo, ¿no? Porque el voltaje del neutro uniría a los dos neutros y el voltaje se me haría a 0, ¿cierto? Exacto. Si tenía un neutro, un cable neutro muy bueno, o sea, con una impedancia muy baja, en ese Ya. caso sí se te va a hacer. Pero si tenía un cable, si conectáis un cable que si tiene una impedancia que no es despreciable, ahí no se te va a ir a hacer. Se te va a acercar Claro. mucho a cero y se va a ir a hacer. Ya, perfecto. Que algo leí ahora me estoy acordando de poco, algo leí que no lo entendí bien en el PPT del profe, de que poner un neutro como que equilibraba algo. Como que Mira, equilibra las corrientes, no estoy seguro, no sé si sabe algo al respecto, que me vino como un... mira, aquí tengo algo relacionado. ¿Ya? Nosotros vimos que si tenía un neutro flotante, si tenía una conexión de neutro, por leyes de Kirchhoff, vaya a tener que IA más IB más IC va a ser igual a la corriente evacuada en el neutro, IN.
¿cierto? Sí. Ya. Esta corriente IA es igual al voltaje VA menos el voltaje VN partido de la impedancia, que es ZA. Sí. Ya. Si tú haces todo Sería con esto, ZA más ZLA. sí, sería ZA más ZLA. Es que yo no lo quise escribir para que no quedara tan feo, pero No, no, sí, sí, es como para estar seguro, para estar seguro que voy entendiendo. dale, tranqui. Entonces, bueno, si obviamos esa impedancia de línea, te queda que VA menos VN partido en ZA va a ser la corriente por la fase A. Lo Ya, mismo, pero si tengo la impedancia de línea, pero me dicen que el voltaje en el nodo que está entre la impedancia de línea y el ZA, al final igual tengo la diferencia potencial de ZA, pues entonces ese sería el voltaje que tendría que poner en vez de VA. disculpa, ¿podríais repetir la pregunta? Que, que en otro ejercicio nos dieran el voltaje que está entre el ZL y el ZA, onda, en un caso en que hay ZL. Justo en Ya. el nodo que está entre medio de la carga de la fuente, de la línea y la carga de carga. ¿Tú te referías a Como, este? no, el nodo de la izquierda de la carga. Está acá. No, el nodo entre medio de la carga de línea, ahí, ese. Acá. Sí, sí, ¿Ya? ese. Si nos dieran el voltaje de ese nodo, al final el voltaje A se refiere o sea, VA menos VN es la diferencia potencial de ZA. Entonces, si es que nosotros tuviéramos una impedancia de línea, pero nos dan el voltaje de ese nodo que te digo, igual podríamos ocupar esta formulita, pero con ese voltaje de ese nodo. Es que si tú no tenés, si no tenés impedancia de línea, el voltaje en ese nodo va a ser igual a VA. No, pero si es que tengo, si es que sí tengo. Si es que Si es sí que- tenés, suma la impedancia, calcula, son impedancias en serie. Podéis decir ZA igual a Z, puta, lo borré, no. A ver, dame un segundo, a ver qué dice sí, ahí. no, sí. Podéis, Sí. Bueno, mira, si yo ahí me dan, por ejemplo, B, yo puedo ocupar estas formulitas, pero en vez de poner VA, o sea, no sé, aquí VA prima, aquí tendría que poner VA prima y VB ah, prima. sí, sería correcto, porque en ese caso la corriente, en vez de ser VA menos VN, sería VA prima menos VN, ZA. Entonces, que como que al final me importa la diferencia potencial, una diferencia potencial en alguna carga que me pueda dar la corriente, y con eso ocupa la formulita. Sí, porque esto se diferencia de la siguiente manera. Tú tenés ZLA acá. Estas dos son iguales. Si tú calculáis la diferencia potencial entre la impedancia ZA, o sea, la que acabáis de marcar, está acá, ¿Sí? Sí. y la de este nodo acá, esa corriente que está siendo calculada por este, Ujú. va a ser igual a la corriente que Ah, hay desde el voltaje de acá hasta acá, pero ahora dividido en la suma de estas dos impedancias. ya, perfecto. Muchas gracias. Dale, de nada. De nada. ¿Otra pregunta? Aprovechen de dejar sus dudas, que después vamos a partir con la siguiente ayudantía y vamos a cambiar un poco de ejercicio. Por mí, todo claro. Oye, antes de terminar entonces, quería aclarar una duda que me hicieron en la mañana dependiendo de la secuencia, uno suma 30 grados o resta 30 grados cuando pasa de fase neutro a fase-fase. Raimundo, Entonces, espérate un segundo, tienes que dejar de compartir el video porque creo que en la grabación del video que estamos haciendo nosotros quizás no se vea lo que estás grabando. Eso, ahí. dale. Ya, entonces esto para terminar, nosotros tenemos que secuencia negativa y tenemos también la secuencia positiva.
En secuencia positiva, nosotros tenemos que BAN con un ángulo de 0. Tenemos un BBN con un ángulo de menos 120 grados y tenemos un BCN con un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Si nosotros graficamos eso, van a tener que BAN va a estar como por acá. Esto va a ser BAN. Y BBN va a estar como por acá. Nosotros sabemos que B a B, o sea, el voltaje entre la fase A y la fase B va a ser igual a BN, perdón, AN menos BN. Entonces esto es como tomar este vector y sumárselo acá, apuntando así. Acá va a estar menos BN. Y esto de aquí, como en la suma, va a formar el voltaje BAB, que va a tener un ángulo ahora de 30 grados. Y un módulo de raíz de 3 BAN. Por lo tanto, en este caso, en secuencia positiva, BAB va a ser igual a raíz de 3 BAN con un ángulo de 30 grados. En este caso se le suma. La secuencia negativa, uno tiene un BAN, ángulo 0 grados, un BBN, ángulo 120 grados, y un BCN, ángulo menos 120 grados. Siendo lo mismo, tenemos que BAB va a ser igual a BAN menos BBN. Si uno lo grafica, voy a tener como por acá el BAN. Voy a tener como por acá el BBN. Si se lo resto, va a quedar como por aquí el menos BBN. Y esto de aquí forma los menos 30 grados. ¿Ya? Y esto sería raíz de 3 BAN. Por lo tanto, en este caso, en secuencia negativa, B a B va a ser igual a raíz de 3 BAN, ángulo de menos 30 grados. Bueno, cuento corto, en secuencia negativa, para pasar de fase neutro a fase, se multiplica por raíz de 3 la fase neutro y se le resta menos 30 grados, y en la secuencia positiva es lo mismo, pero se le suman 30 grados. Eso. Buenísimo. Yo te había preguntado y me quedó mega claro. Así que Ya, muchas súper. gracias. Nuevamente. Dale, de nada.